Bienvenidos a Cine Colombia. La decepción, la traición, amigo. Existen muchos tipos de literatura, desde la literatura infantil y romántica hasta la literatura de terror y suspenso. A menos de 10 días de Halloween, vamos a hablar de un libro de ciencia ficción y quizás algo de terror. Es Dagon, una historia escrita por Howard Phillips Lovecraft. Una historia que muestra pánico, disgusto, desesperanza y algo de locura. Pero para empezar, ¿quién es Howard Phillips Lovecraft? ¿O deberíamos ir con el libro en sí? ¡Solo háganlo! Creo que vamos a empezar por quién es Lovecraft. Bueno, Howard Phillips Lovecraft, o H.P. Lovecraft, o H.P. Lovecraft, si hablas inglés. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Fue un escritor estadounidense, autor de relatos de ciencia ficción y terror. Sus obras constituyen un clásico horror cósmico, que se aparta de las temáticas del terror tradicional, como lo sobrenatural, el satanismo, los fantasmas o los pies de tu abuelita. En vez de eso, habla sobre alienígenas, viajes en el tiempo o la existencia de otras dimensiones. Lovecraft nació en los Estados Unidos en 1890. De hecho, nació en un estado que se llama Rhode Island. Isla de aventura. Ay, las coincidencias de la vida. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Su padre murió cuando era muy pequeño, así que se quedó viviendo con su madre sobreprotectora y sus tías. Creció, se casó, se separó, escribió muchos libros y murió de hambre. Bueno, se dice que fue de cáncer intestinal. Era alguien que soñaba con criaturas cósmicas o simplemente lo indescriptible. Desde criaturas que solo quieren causar caos en el mundo y duermen debajo del mar como Chutulú, o mejor conocido como Davy Jones gracias a Piratas del Caribe. Ese es el mejor pirata que jamás conocí. Sí, eso creo. Sí, ¿verdad? O criaturas que con su solo despertar amenazan la integridad del espacio-tiempo, cosas que llevaría al hombre a la locura si las viera frente a él. Ahora sí, Dagón o el dios pez. Dagón es una criatura que apareció en varias mitologías, e incluso en la misma Biblia. Según los babilonios, Dagón creó criaturas acuáticas con formas humanoides. Sí, gracias a él existe la sirenita. Y en la Biblia, en Samuel capítulo 5, versículo del 1 al 7, dice que los filisteos llevaron el arca de Dios al templo de Dagón y lo pusieron junto a él, pero al día siguiente Dagón amaneció con la cabeza y las palmas rotas. Ahora hablemos de la historia en sí. El libro cuenta la historia de un soldado que se escapa de un barco alemán del que era prisionero, terminando en una isla en el Pacífico. Isla de aventura. Allí se encuentra con algo que podría causarle asombro, pero en realidad le causaba terror. Y es que todos los peces estaban muertos y en estado de putrefacción. Pero no importa, porque decide quedarse en la isla por varios días. Luego decide subir a una colina, pero cuando llega a la cima, descubre algo que lo dejará loco. Un abismo en el que ve formas de peces humanoides y otras figuras que no puede reconocer. ¿Cuál es este Pokémon? ¡Caterpie! ¡Es Pikachu! O quizás solo eran los habitantes de Fondo de Bikini. ¿Quién sabe? Pero eso no importa, porque luego llegó Dagón, el pez más poderoso de la historia. Lo siento, Megalodón, será para la próxima. Entonces Dagón arrastra un monumento como recuerdo al abismo. Y el protagonista, como se llame, despierta en un bote de rescate, luego regresó a su casa. Se volvió un adicto a la morfina tratando... ¿Alguien no te has preguntado qué sucede en su cabeza?
Elmo está contento. Está cayendo perico del cielo. Boca, yo te amo. Siempre te sigo a todos lados de corazón. Ponga más huevo, porque a Boca lo queremos. Y este amor que por vos siento, Boca es un sentimiento de corazón. Ponga más huevo, porque a Boca lo queremos. Ver campeón. De olvidar al dios pez, pero empezó a alucinar con él, lo que lo llevó a suicidarse tirándose de la ventana. ¡Oh my God! ¡Oh jeez! ¡Oh my God! ¡Oh jeez! Después de escribir su triste historia. Es tan triste. Voy a llorar. Bueno, después de pasar 3 días llorando, me di cuenta que deberíamos seguir con las conclusiones. Me das lástima, Prime. Lovecraft escribía de una forma muy parecida a Gabriel García Márquez, pero Lovecraft no ganó ningún premio, solo ganó cáncer. Eres malo, Bart Simpson. No, no tan malo, es que... Sí, eres malo. Y me gusta. Soy una rata de alcantarilla. Empieza su historia desde el final, contando lo que pasó de una forma muy descriptiva, detallando una situación que aterra al personaje, el hecho de que este personaje se siente pequeño ante Dagón, y cómo este evento le deja una cicatriz mental que lo lleva a... Lovecraft toma mitologías, creencias y religiones, y las cuenta a su propia manera de una forma creativa, uniendo todo esto en una historia interesante. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Y ustedes pensarán, ¿por qué esto da miedo? Bueno, la historia en sí no da miedo, aunque esté clasificada en el género de terror. Lo que podría causar terror, bueno, en realidad no, sería imaginarse uno mismo viendo a Dagón. Su aspecto demoníaco me pone la piel de gallina escamosa. Simplemente imagínatelo. 2000 años más tarde. Pero sería un buen disfraz de Halloween. En conclusión tenemos el hecho de que todo esto se trata de horror cósmico. Cuando digo horror cósmico son dos tipos de horrores juntos. De cómo el humano es pequeño hacia cosas más grandes tipo dioses o criaturas, y cómo le tememos a lo desconocido. Si vemos algo en una sombra o vemos algo en la oscuridad, o sea, la falta de luz que es la oscuridad, no sabemos qué es, y eso nos causa un miedo increíble. Se nos eriza el pelo, se nos sube la sangre, nos ponemos pálidos. Y esto es lo importante de Lovecraft, sino que también es el hecho de que Lovecraft no solo recopila cosas y mitos de otras culturas, sino que él también, él hizo su propio universo y sus propias cosas, pero esto último que él añada otras culturas en este universo es porque caben en ese universo y las puede poner en su propia manera. Esto queriendo decir que no es más que un copia y pega. Y aparte que todo esto del universo y eso es importante para la cultura, porque es cultura en sí, es interesante. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Es, por ejemplo, que se haga referencia al dios Atezcas que en el universo de Lovecraft creían que uno de esos dioses era Nyarlathotep, que era el mensajero de Azathoth, que es el dios que está en el centro del universo, que se despierta literalmente del espacio y tiempo, se va al infierno. ¿Qué estás hablando? No literalmente, pero sí se destruyó, o sea,
se retuerce. Y bueno, eso sería todo por este momento. Que tengan un buen día y recuerden, si ven algo en la oscuridad, a lo mejor tendría que ver con esto.